La DEA se queda en el 73. ¿Qué va pasando aquí en la Argentina? En 1978 llega el primer cargamento de cocaína al puerto de Rosario, a la zona franca boliviana. Este es un acuerdo que hace la dictadura de Banzer y la dictadura de Videla. La zona franca con Bolivia se había constituido en 1962 aquí en Rosario y toma un gran ímpetu con la dictadura de Banzer y con la dictadura de Videla. Hacen un contrato, hacen un contexto y Emilio Eduardo Macera viene a recibir ese primer cargamento, eso está en los diarios, y esto lo dice un oficial del ejército argentino que se llama Gustavo Bueno, que participó en la represión ilegal aquí en Rosario. Nosotros eso lo tenemos testimoniado por el propio Gustavo Bueno, que declara esto en el año 2009 en el Brasil. Por lo tanto, fíjense ustedes lo que es. Dos dictaduras a cargo de sus gobiernos, a cargo de sus estados, usurpando el poder, la de Banzer en Bolivia, la de Videla acá, que dicen, hagamos negocio con el narcotráfico, nosotros tenemos al mayor productor mundial de cocaína, que se llama el señor Roberto Suárez Gómez. Roberto Suárez Gómez es el rey de la cocaína, era el que le daba la cocaína a Pablo Escobar Gaviria, Pablo Escobar Gaviria le compraba a él. Este hombre financia la dictadura de Banzer, financia las dictaduras que van a venir en Bolivia y son los que acuerdan aquí con Videla. Y el que acuerda es el que manejaba la vida y la muerte acá en Rosario. Ustedes saben que Rosario formaba parte del segundo cuerpo de ejército. Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. El tipo que está en ese momento se llama Leopoldo Fortunato Galtieri. El tipo que después nos va a llevar a Malvinas. Nosotros, sin embargo, lo deberíamos recordar porque fue el mayor asesino de santafesinos y rosarinos. 169 desaparecidos tenemos durante la época de Galtieri. Con Galtieri laburaba este Gustavo Bueno. Y este Gustavo Bueno habla de esto, de que el primer cargamento de cocaína llega de esta manera, que es un negocio de dos gobiernos, de dos dictaduras, que tienen nichos corruptos de sus gobiernos para desarrollar el negocio y sacar guita fácil. ¿Cómo se llama eso? Negocio paraestatal. Esto después se confirma en Estados Unidos a partir de lo que hace un coronel del ejército norteamericano, Oliver North, que empieza a traficar amapola, que es la base de la heroína, desde Afganistán. Se vende eso en el mercado norteamericano y después se compran armas para los contras nicaragüenses cuando había estallado la revolución en 1979. Eso se llega a juicio, se determina que es así. Y termina las consecuencias en Oliver North. Pero Oliver North era coronel del ejército norteamericano. Era un negocio típicamente también paraestatal. El narcotráfico es un negocio paraestatal que necesita de nichos corruptos en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Primer cargamento llega a Rosario en 1978. La ciudad de Rosario por entonces, en el 78 hasta finales de la década del 80, es una ciudad obrera, industrial, portuaria y ferroviaria. Con trabajo en los barrios, la piba y el pibe que terminaban o se iban de la secundaria antes de tiempo tenían un laburo en el taller metalúrgico, en el taller mecánico o tenían un laburito en la tienda. Eso es barrido en los años 90. En ese lugar donde había trabajo queda un agujero negro. ¿De qué se agarran materialmente los pibes hoy que no tienen ese laburo que estaba antes en la década del 70? Ahí aparecen los circuitos de desarrollo de dinero fresco y rápido que presenta el sistema. Armas y drogas. Esto comienza a aparecer ya a finales de la década del 80, principios de los años 90. Pero como es un negocio que es de arriba hacia abajo, de mesa chica hacia los barrios, necesitábamos algo más. En 1998 privatizamos dos cuestiones esenciales: el Banco Provincial de Santa Fe y el puerto de la ciudad de Rosario. El Banco Provincial de Santa Fe se lo dimos a los hermanos Rom, que eran los titulares del Banco General de Negocios del Uruguay, ya denunciado en 1995 que lavaban dinero del narcotráfico. Nosotros en aquel momento hicimos una denuncia, por supuesto ni 5 de bolilla nos dieron, se privatizó el Banco Provincial de Santa Fe y los hermanos Rom, hace 3 años atrás, uno de ellos murió, el otro sigue preso, los dos están presos por lavado de narcotráfico. Paramos la pelota. Paréntesis. Piensen en esto, muchachos. Subrayemos y demos vuelta a la película. Le entregamos el banco del segundo estado de la República Argentina, como es el Banco Provincial de Santa Fe, a lavadores de narcotráfico. El segundo estado de la República Argentina se los da
para lavar dinero. Es muy hipócrita cuando dicen ¿por qué Santa Fe tiene tanta droga? ¿Cómo no va a tener tanta droga si le diste, por acuerdo político, el Banco Provincial a lavadores del narcotráfico? Se diseña el gran negocio desde la mesa chica. Tengo ya para lavar dinero. Ahora lo que tenemos que hacer, democratizar el consumo y generar de aquí una plataforma de exportación hacia Europa. 1998 privatizamos el puerto de Rosario. Se lo entregamos a los filipinos. En ese año, Oscar Álvarez, jefe de drogas peligrosas de la Policía Federal, que está en la calle Avenida Francia y 3 de Febrero, me dice: la mayor cantidad de cocaína entra y sale del país de los puertos privados de San Lorenzo, Puerto San Martín, Ramallo, San Nicolás y Rosario. Desde el 98 se sabe esto. Desde 1998, dos sacerdotes extraordinarios, Edgardo Montaldo en el norte de la ciudad, Joaquín Núñez en la zona oeste, me dicen que los chicos que ellos van alimentando todos los días comienzan a matarse por el dominio de una esquina para vender cocaína. 1998. En el año 2000 nosotros publicamos el primer libro, Ciudad Blanca, Crónica Negra, Historia Política del Narcotráfico en el Gran Rosario. Año 2000, en donde había causas en la justicia federal que ya hablaban de la exportación del puerto de Rosario de cocaína hacia Europa. La clase política, los sectores mayoritarios de la clase política, ¿dónde estaban? En aquel momento, el actual gobernador Antonio Bonfatti era secretario de gobierno. Y en aquel momento decía que para solucionar el tema del consumo de droga había que poner luces en los barrios, iluminar los barrios. Esa era la gran idea que tenía Bonfatti como secretario de gobierno. Eso figura en el libro. Figuró en aquel libro del año 2000, figura en este como para marcar esas ideas. De ver cómo miraban para el otro lado, cómo de manera cómplice miraban para el otro lado. 2004, asesinan a Sandra Cabrera. Sandra Cabrera era la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Nosotros tuvimos la suerte de investigar todo el expediente y hablar con todas las chicas que formaban parte del mismo equipo de trabajo que tenía Sandra. El expediente es brutal porque en el expediente se lee con absoluta claridad que la Policía Federal y la Policía Provincial usaban a las trabajadoras sexuales para vender la droga que ellos supuestamente incautaban para destruir. No, la incautaban para después volverla al mercado y cobrar de ello. Eso está en el expediente. Pero como el expediente debía solucionar supuestamente la incógnita de quién fue el matador real de Sandra Cabrera, lo dejaron allí. Solamente lo empezamos a denunciar y difundir todos aquellos que leímos el expediente. Pero desde el 2004 lo que se sabe es que los principales grupos distribuidores de drogas en la provincia de Santa Fe son los nichos corruptos de la Policía Provincial y de la Policía Federal. Desde el año 2004 se sabe esto. Y lo saben integrantes del Poder Judicial, tanto provincial como federal. Por eso lo que hay que denunciar son las hipocresías, porque todas esas hipocresías después pesan en las familias de los pibes o de la gente que ustedes atienden. Porque esas hipocresías hacen que después la piba o el pibe se presente que la culpa es de él, o el padre o la madre diga la culpa de mi pibe que es descarriado. No, es un negocio infinitamente encubierto por esas hipocresías. No peleamos contra una cuestión psicológica, peleamos contra el sistema. Eso me parece que es vital entender. 2007, Cristóbal López pone en la ciudad de Rosario el casino más grande de América Latina, el City Center. Para poner el casino en la ciudad de Rosario, sacan del barrio 17 de agosto y el barrio de La Granada a 200 familias. La causa del doctor Juan Carlos Viena, de 803 páginas, la resolución del doctor Viena, en febrero del año 2014, dice con exactitud: la relocalización la hizo la familia Cantero. La familia Cantero es el origen del principal grupo distribuidor de cocaína mayorista que tenemos en el sur de la provincia de Santa Fe, que se llama Los Monos. Cuando hacen ellos la relocalización de la gente, se convierte, esto lo dice la causa, se convierte en un gobierno de facto, en una ciudad que tenía gobierno, pero el gobierno miró para otro lado. El intendente de aquel momento era Miguel Lichig, el que va a ser ahora gobernador. Los canteros hacen dueño de las calles, de las casas y de los cuerpos de esos barrios. Se convierten en el gran negocio de la violencia que siguen siendo hasta el día de la fecha. Eso dice la causa.
Los monos no pudieron desarrollarse si no hubieran tenido la venia, la complicidad, la mirada para otro lado que les dio el gobierno. Primero el socialismo de Lichi, después el gobierno provincial y por supuesto los gobiernos nacionales. Pero eso está absolutamente tipificado. Increíblemente la oposición política jamás marcó esto que dice la causa. Y no la marcó, a mi entender, porque durante 24 años que se gobernó la provincia miraron para otro lado y especialmente generaron estas dos pavorosas privatizaciones como fueron la del Banco Provincial de Santa Fe y la del Puerto Rosario. Entonces van por el epifenómeno, por lo que está en el costado, la ética del juez Viena. Ahora, es mucho más importante discutir lo que dice la causa que la ética personal del juez Viena. Casino, desde el 2007 en adelante, el poder de los monos con complicidad política. 1 de enero de 2012 matan a Mono Geri Patón en Villa Moreno, casi le diría el principio de la zona sur de la ciudad de Rosario, y comienza a hablar el Frente Popular de Darío Santillán de algo que por primera vez se instala, después de tantos años, la narcopolicía. Esa narcopolicía ese año tiene un capítulo más. El jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, ex jefe de drogas peligrosas durante Hermes Wiener, denunciado por complicidad con el narco durante la época de Wiener por la señora Norma Castaño en Santa Fe, termina preso hasta el día de hoy por ser garante de los negocios narcos de la banda de Ascaini, que es una banda que está en el sur de la provincia de Santa Fe. El jefe de la policía del segundo estado de la República Argentina, preso por integrar una banda narco. Ahora, al jefe de la banda narco no lo pone el Espíritu Santo, lo puso el gobierno. A los comisarios lo pone el gobierno. Cuando nos hacen creer que la corrupción termina en los comisarios, nos mienten alevosamente, porque la policía no se mete a sí misma. Es puesto, es designado allí por sectores políticos. Aparece entonces preso Tognoli. En el 2013 tenemos una orgía de sangre en Rosario. 264 asesinatos, con un tema impresionante. El 80% chicos entre 15 y 30 años. El drama de los últimos 40 años. La consecuencia de esta fiesta de pocos la pagan los pibes. 6 de cada 10 de nuestros 350 desaparecidos en el Gran Rosario tienen entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de nuestros 670 desaparecidos en la provincia tienen entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de los 30.000 desaparecidos tenían entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de los 120.000 desocupados que hoy tenemos en Rosario tienen entre 15 y 30 años. 6 de cada 10 de los que ingresan por primeros delitos en las cárceles de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires y de Entre Ríos, las principales provincias, tienen entre 15 y 30 años. ¿Creen que es una casualidad? Nosotros siempre dibujamos un número porque con este número se dibuja otro número bíblico, el 666, el número de la bestia apocalíptica. Entonces yo le explico a los pibes que acá la bestia apocalíptica no es algo metafísico. Acá la bestia es el sistema que siempre hace que los pibes, que son los que llevan el mandato cultural y ideológico de necesitar los cambios, sean los castigados. Los desaparecen, los convierten en desocupados o los convierten en drogadictos o delincuentes. El sistema nos marca de esa manera. Una vez más, el 80% de esos homicidios, los pibes. En el 2013 ocurre algo tremendo. 26 de mayo de 2013 lo matan al jefe del principal grupo narco de la ciudad de Rosario, al Pájaro Cantero, 26 de mayo de 2013. Se empiezan a producir distintos hechos de venganza por eso. Y ahí comienza por primera vez el gobierno provincial a aceptar de que el desarrollo del narcotráfico ha generado bandas. Chocolate por la noticia, habíamos estado durmiendo desde el 98. Se comienzan los cambios y el 11 de octubre de 2013 ocurre el atentado contra Antonio Bonfatti. 37 balazos, 14 dieron en el frente y 3 se metieron hasta donde estaba él y su mujer Silvia Trocco, y de casualidad no le arrancaron la vida. La causa la investigó la doctora Alejandra Rodenas. Y escuchen con atención el tamaño de la hipocresía. La doctora Rodenas dice en una resolución de 50 páginas, en la página 8 a la página 10, que un testigo de identidad reservada dice que el atentado contra Antonio Bonfatti es consecuencia de que a partir del asesinato de Cantero cambiaron las reglas del juego. Entonces se reúnen los principales grupos narcos de la ciudad de Rosario, los principales jefes, la familia Cantero, Luis Medina en esta zona, en la zona noroeste,
los Pillines en la zona norte, vinculados con la barra de Central, y los Alvarado en el centro. Se reúnen para decir vamos a dar un escarmiento a Bonfatti. Esto dice un testigo de identidad reservada citado por la jueza Alejandra Rodenas en la página 810. ¿Por qué lo cita? Porque le da verosimilitud. Lo cita porque esa es la explicación que encuentra Rodenas a por qué alguien se anima a tirarle tanta cantidad de balazos al gobernador del segundo estado de la República Argentina. Termina la resolución en página 50. Se encuentra como responsable intelectual y material a Emanuel Pimpi Sandoval de este hecho. Emanuel Pimpi Sandoval es un chico de 22 años que recibió 500 pesos por ir a tirarle tiros a Bonfatti. A mi entender merece un juicio político la doctora Rodenas por esto, porque es un gran encubrimiento y una gran hipocresía. Porque si en los folios 8 a 10 me decís que hubo una reunión de grupos narcos para pensar el atentado y después me decís que el pibe de 22 años que disparó y recibió 500 mangos por el atentado es el autor intelectual de este crimen, vos estás trabajando para ser cómplice de todo esto. Esto dice la causa y esto dice la resolución de la doctora Rodenas. Eso fue el 11 de octubre de 2013. 29 de diciembre de 2013, lo matan a Luis Medina. Luis Medina, el que maneja el narcotráfico en la zona oeste y norte de la ciudad de Rosario. Luis Medina es asesinado ese 29 de diciembre de 2013 en la salida de Rosario a Buenos Aires. Había estado con su novia, la chica Justine, había estado con ella, y ese 29 de diciembre de 2013 los matan, los fusilan a la salida de Rosario. Allí, increíblemente, comete una gran grosería el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, Rubén Galassi, que se apura a mandar a algunos de sus subordinados para sacar rápidamente la computadora Mac que tenía Luis Medina, a ver si había algo que los relacionara con ellos. Eso fue alevosamente así. Pero llega hasta ahí, a esa presunción. En diputados se crea una comisión para ver si se puede investigar esto, sobre la cuestión de la computadora de Luis Medina. Lo más increíble, lo que no se investiga, es que Luis Medina puso 4 empresas entre el 2010 y el 2012 para lavar dinero del narcotráfico. Entre ellos, el bar temático Esperanto, en la calle Presidente Roca y Ceballos. Y tenía 3 empresas más. ¿Qué quiere decir que le dieron habilitación? Que había funcionarios municipales y provinciales que le dieron habilitación a un tipo que no podía de ninguna manera demostrar el origen de sus fondos. Si hubieran querido descubrir allí la corrupción de los funcionarios, no estaba en la computadora Medina, estaban en esos antecedentes que demostraban esas empresas. Nosotros le ponemos acá en el libro el número del CUID, el número de los testaferros, de los abogados que participaron de esos contratos, porque allí está el rastro de los funcionarios que laburaban para el narco. No se buscó eso. Se buscó saber si en la computadora de Luis Medina había algo o si había algún tipo de mayor complicidad detrás de ese asesinato. Eso fue 2013. Terminamos el 2013 de esa manera. 9 de abril de 2014. Llega el gran procedimiento de Sergio Berni a la cabeza. Gendarmería, prefectura, 3.000 tipos llegan el 9 de abril de 2014 a la ciudad de Rosario. 4 helicópteros sobrevolando Rosario del mediodía. Nos invitan a nosotros como únicos periodistas que estamos de Santa Fe para ver eso. Vamos a donde está prefectura. Y ahí se monta la oficina central, en donde hay 3 pantallas que permanentemente están monitoreadas, y Berni, antes de lanzarse a su búsqueda en helicóptero, nos dice: venimos a hacer un procedimiento ultra secreto, que se anunciaba con 4 helicópteros, ultra secretos, para ir a buscar en 67 lugares operativos la mayor cantidad de drogas, de plata y de armas que se va a encontrar en la historia de Rosario. Así nos lo anunció Berni a nosotros. Muy bien. 4 de la tarde se larga el operativo, llegan en ese momento Bonfatti, llega Lamberto, llegan funcionarios municipales y todos estamos ahí. En un momento determinado comienzan los grupos operativos a comunicarse. Era muy gracioso, cada grupo operativo tenía un nombre, Alfa, de Alfa 1 al Alfa 67. Entonces empieza, Alfa 1, la expectativa era como estar escuchando un penal a punto de ser pateado por la selección argentina. Alfa 1, negativo. Alfa 2, negativo. Alfa 3, negativo. Alfa 4, negativo. Alfa 5, negativo. Alfa 6, encontramos un gramito de cocaína. En conclusión, las caras, además de los funcionarios,
Acuérdense, habían venido a descubrir una enorme cantidad de drogas, una enorme cantidad de armas, mucha guita y muchos narcos. De los 67 lugares, con suerte encontraron cosas en 12 lugares. Detenidos hubo 9 personas en un primer momento, que al otro día ya eran 2. Y una de las personas que detienen, imagínense, Alfa 25, dice: Alfa 25, tenemos problemas. ¿Qué problema tienen? Entramos, tiramos la puerta abajo, tiramos gases lacrimógenos, entramos con toda la cara encubierta y con los fusiles con láser. Y la señora que estaba ahí se descompuso de los nervios. ¿Cómo no se va a descomponer los nervios con un Robocop que se mete de esta manera? Pero tenemos un problema más. La señora se descompuso porque está con un embarazo de 9 meses a punto de parir. Impresionante. Yo acá también hago un paréntesis. Piensen en esto, muchachos. Esa señora, a punto de parir, estaba laburando para un narco por 400 pesos diarios porque no había encontrado laburo en otro lugar. Esa mujer encontraba en ese laburo con el narco la posibilidad de darle una vida mejor a esa vida nueva que estaba a punto de parir. Es muy profundo, muy profundo. ¿Qué hay hoy que le empate esa oferta o ese sentido que le encontró esa señora a laburar para el narco? ¿Qué otro sentido se le da hoy a esa señora cuando va a buscar un laburo y no lo encuentra en otro lado? ¿Qué lo cubre? ¿Qué lo reemplaza? ¿Qué lo empata? Y tercera postal que quiero compartir de este mega operativo. Lamberto, en un momento determinado, mirando el mapa de los 67 puntitos rojos donde estaban operando, dice: mirá, Carlitos, ese es el mapa de la pobreza. Y efectivamente, los 67 lugares eran los 67 lugares de las villas que rodean a Rosario. Y era impresionante la imagen, porque lo que quedaba en el centro era el centro de la ciudad, con un blanco inmaculado, como si fuera sinónimo de una pureza existencial extraordinaria. Y es exactamente así como se revela además el carácter clasista de esto. Se fue a buscar a los narcos, a la droga, a los delincuentes, a las armas, a los barrios en donde están los perdedores de siempre, los empobrecidos de siempre. Ahora, en el centro de la ciudad, en donde se garantiza que llegue la pasta base para los barrios, que hoy vos lo pagás a la pasta base 6.000 pesos en el centro de la ciudad, en Córdoba y Corrientes, y dentro de un mes y medio tenés 60 lucas, se decuplica la inversión tuya en un mes y medio. No hay negocio hoy que permita decuplicar la inversión como sí permite este negocio. Esos negocios, esas 6 lucas, no están en Villa La Lata, no están en Empalme Graneros, no están en Las Delicias, no están en Santa Lucía. Ahí es donde se va a cocinar. Pero la pasta base se compra desde el centro, donde están los empresarios, donde están los abogados, donde están los contadores, donde se manejan los medios, donde se maneja el lavado del dinero en negro de los cereales. Rosenthal, en los últimos 2 años, generó 4 asesinatos de distintos agentes que trabajaban para Rosenthal. Y los 4 asesinatos de Rosenthal, estamos hablando de Córdoba, entre Paraguay y Corrientes, auspiciante de todos los grandes medios de comunicación de la ciudad de Rosario. Esos 4 tipos lavaban dinero con distintos negocios ilegales, lavado de cereales negro y lavado del narcotráfico. Eso figura en las causas individuales que se hicieron por los asesinatos de estos tipos. Pero ni siquiera fueron girados cuando se habla del narcotráfico a la justicia federal para ser investigados. ¿Por qué no se investiga? Porque es Rosenthal. Y se repite nuevamente esta mecánica clasista, el día del arquero. Van a pisar los tribunales o los pasillos húmedos de las comisarías estos tipos en el centro. Y eso era lo que decía Lamberto con precisión. Es el mapa de la pobreza. Claro, una vez más los pobres tienen la culpa. Y una vez más la pureza está en los delincuentes de guante blanco. Eso fue el 9 de abril de 2014 cuando llegó el procedimiento de gendarmería.